de solidaridad con la Revolución de Guatemala, con la Revolución de El Salvador, en la universidad. Y bueno, en particular yo participaba ampliamente en trabajos de solidaridad con El Salvador. Entonces, ahí como estudiantes y dentro de la actividad política que se desarrollaba, ¿no?, en medios estudiantiles, ahí nos conocimos, ¿no? Entiendo que estaban estudiando matemáticas y cómo se vinculan unos matemáticos con movimientos sociales. Sí, eso es un poco extraño, ¿no? Aparentemente el ámbito de la matemática de acción y de abstracción autorreferido y muy complejo, y el de la lucha política y de los movimientos sociales requiere como una mayor sensibilidad con los hechos prácticos, con los acontecimientos cotidianos de la sociedad. Pero bueno, tanto ella como yo hemos buscado cómo integrar esos dos niveles de la reflexión y de la percepción humana, ¿no? Nos hemos conocido como estudiantes de matemáticas en la Universidad de México, pero a la vez tanto ella como yo ya traíamos una trayectoria previa de involucramiento y de conocimiento en las luchas sociales. Yo salgo bachiller en los años 80, el 81. ¿De qué colegio? Del Colegio San Agustín de Cochabamba, un colegio de padres agustinos, ¿no? Pero ya era una época en la cual se había vivido la reconquista, la democracia. Había luchas callejeras, había una revitalización de la COP, había una discusión generalizada entre estudiantes, entre trabajadores. Entonces, en particular yo soy criatura de esa época, ¿no? Una época de mucha politización, de un ascenso popular, y eso va a marcar mi trayectoria, ¿no? Pero además no olvides de que el 79 también vamos a vivir directamente, yo me encontraba aquí en La Paz, el primer gran cerco aymara de fin de siglo. Va a ser el cerco de 1979, ante medidas de Elías Geiler, que Genaro Flores va a encabezar una gran movilización de la Confederación, y entonces eso va a ser también para mí muy impactante, ¿no?, que va a marcar un poco mi trayectoria. Y está cómo se marca la trayectoria de este estudiante, de Álvaro, me parece extraordinario, porque además el año 81 es un año de quiebre. Se puede hablar de un antes y un después. Estamos hablando de la caída de la dictadura, la decadencia de la dictadura de García Meza, que era el último de los dictadores, gracias a Dios, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que ahí también la veíamos a Raquel Gutiérrez, ¿no?, sí, que por entonces era la esposa de Álvaro García, y ellos se conocieron en la Universidad Autónoma de México. En la UNAM. En la UNAM. Y de alguna manera sospecho de que esa fue la primera inclinación a los movimientos indígenas, con el movimiento zapatista, el subcomandante Marcos, y esa visión intelectual, ya cuando llegan al país empiezan precisamente a vincularse, primero fuertemente con el marxismo, y luego con la vinculación con Felipe Quispe, empiezan a entrar al mundo indígena, ¿no? Sigamos con esta entrevista, por favor. Vamos a la siguiente parte, por favor. El año 82, que es cuando me comencé a sentir atracción por las muchachas y por bailar, en fin. Casi me aplazo de año. Es el segundo medio. El segundo medio. Luego me fue relativamente bien y me permitió mantener la beca, ¿no? Y luego el esfuerzo de la familia, en este caso de mi madre, y luego la hermana mayor que comienza también a trabajar para poder mantenernos a los hermanos, para viajar a México. Bueno, ahí está, los primeros pasos, digamos, en el amor del vicepresidente. Ese momento me comentaba de que él era becado, un muy buen estudiante, pero dice que en algún momento se entusiasmó tanto de las chicas que casi pierde el año. Le encantaron las chicas de Fabuloso, o sea, ha de ser, bueno, porque es bastante atractivo. O sea, físicamente alto, simpático, ¿no?, interesante, blancón. Seguro que sí. Pero sigamos en esta entrevista de perfil con el actual vicepresidente. Para mí fue muy impactante. Yo estudiaba en Cochabamba, pero vine acá a pasar un tiempo con unos familiares, justamente el fin de año. Y me tocó ver el cerco, ver la dimensión que fue adquiriendo ello, el miedo que despertó en las clases medias y en las clases altas, el racismo exacerbado que provocó como respuesta de los adinerados de esta sociedad. Yo había vivido el ámbito de la discriminación étnica muy desde lejos.
porque, bueno, en el caso mío, desde muy joven yo compartía con la gente del barrio y con trabajadores y lustrabotas el juego del fútbol en el Prado, digamos, ¿no? Entonces no había vivido no había visto en su dimensión tan dramática el racismo. Cuando estuve aquel 79 me tocó ver, y eso para mí fue muy impactante, los símbolos, las señas, el lenguaje, la decisión de la Bolivia de los Aras y la Bolivia indígena que ya se evidenció el año 79 para mí fue muy importante, y desde entonces se convirtió en una obsesión práctica y teórica. Desde el año 79 de mi parte hay un esfuerzo por entender qué es esto, qué es lo aymara, qué es lo indígena, qué es la comunidad, a dónde apunta. Y si tú te fijas en mi producción teórica... Ahí teníamos el cerco de Genaro Flores el año 1979, lastimosamente un cerco que terminó por cercar a la propia presidenta Lidia Gayler y que fue utilizada como pretexto por la dictadura el 17 de julio de 1980 para tumbarla definitivamente. Los gobiernos democráticos eran gobiernos muy débiles porque al no haber consenso dentro del Congreso eran tumbados rápidamente o eran sujetos al bloqueo desde el Congreso y una excesiva demanda sindical en las calles que terminaba por debilitarlos y tumbarlos, haciendo que por ahí los dictadores caigan, Matush Bush y otros, en la tentación de salvar a la patria, entre comillas, los salvadores a la patria, que agotaron la patria robándole la mayor cantidad de recursos que se podía y dejando prácticamente desfalcadas las arcas del Estado. Efectivamente, y ahí es donde de alguna manera el pensamiento del vicepresidente se va inclinando y se va radicalizando cada vez hacia más. Lo indígena, digamos. Hacia lo indígena, parte, como te decía, de una concepción marxista, también radical, porque en uno de sus escritos también menciona de que nadie puede estar al margen de la revolución. Seguro. E incluso los indígenas. Y en este sentido se va radicalizando más hacia el indianismo, distintamente del indigenismo. Porque antes no había teoría, ¿te acuerdas, Sandro? Seamos honestos, en la década de los 80 teoría indígena no existía. La verdad es un fenómeno, un boom de los 90, todo lo que es el mundo aymara, el mundo indígena y demás, y quizá el gatillador de todo eso es la Marcha por la Vida del 89, con Marcial Fabricano y otros, que destapa esa Bolivia todavía, se entendía las movilizaciones de campesinos. Yo no comparto con lo que decía ahí don Álvaro, porque las movilizaciones de campesinos y demás era una cosa como colada al movimiento de la COB, y la COB era un sinónimo de la minería como tal. Y sí, en las ciudades había mucho temor a los mineros, porque venían con dinamita y hacían cosas. Entonces todavía no ha sido tan visualizado como tal, pero después de la Marcha por la Vida, Tierra, Territorio, que ha sido la marcha Marcial Fabricano, ahí se da pues la eclosión indiscutible de las dos Bolivias. Fundamentalmente, pero sin embargo habría que ponerse a pensar de que el movimiento indianista parte precisamente por Genaro Flores, por toda esa camada de personas, Luciano Tapia también, que tenían una visión totalmente distinta a la legada, digamos, de la democracia burguesa, la democracia formal, liberal, ¿no es cierto? Ellos tenían un pensamiento fundamentalmente independista, es decir, de buscar una independencia frente a... que era un Estado también secante que no les dio oportunidades históricamente, ¿no? Aplacó con todo el rigor del mundo cualquier iniciativa indígena. Entonces llegó un momento que dijeron ahora o nunca, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el tema de del pacto militar campesino de Barrientos. Es decir, ni la propia izquierda tenía la visión de lo que significaba el movimiento indígena. Seguro que sí. Sigamos con esta valiosísima entrevista. 11 años tiene este documento. Hasta las cámaras, por eso se ven por ahí, me causan mucha nostalgia, porque de verdad son unas cámaras Ikegami ahí que son bellísimas, ¿sabes? Y la orientación de nuestras investigaciones. Uno es el marxismo, pero no el marxismo de gran parte, que manejaba gran parte de la izquierda en este país. Siempre lo hemos visto con mucho desprecio. Siempre hemos visto a la izquierda desde que tengo, yo creo, 18 años. Veo a la izquierda boliviana. Estamos hablando del Partido Comunista. Partido Comunista, por el MPC1, MIR, toda la fauna de siglas que había en esa época. Y yo particularmente las veía con un desprecio memorable por la ignorancia, el esquematismo y el carácter rígido de ese pensamiento. Es más, yo siento que en Bolivia no ha habido izquierda, a excepción de las obras de Zabaleta. En Bolivia toda la izquierda ha sido nacionalista. Entonces...
Muy fuerte lo que acaba de mencionar. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo yo notaba a Álvaro García Linera con una especie de visión muy fuerte sobre la izquierda tradicional del país, esa izquierda de manual, esa izquierda donde los llamados izquierdistas eran fieles más que prácticos en lo que era la revolución. Entonces ese era el pensamiento, era un pensamiento muy crítico, más feroz. un resario, digamos, del nacionalismo revolucionario, ¿verdad? Pero un pensamiento de izquierda como tal, puro o radical, en este caso de incorporación de grandes mayorías, ya es este nuevo paso que se va dando. Pero sigamos con la entrevista, por favor. Podemos pasar a la segunda parte, digamos, de esta conversación. ¿Cómo ustedes se vinculan al LGTK? ¿Cómo es que deciden ser, digamos, entre comillas, ser violentos, tomar, digamos, las decisiones ya con un carácter más radical? Yo diferenciaría algunas cosas ahí fuera. Yo ubicaría al LGTK como la culminación de una gran oleada del movimiento indígena campesino que nace en los años 70. Primero a nivel cultural, radial, deportivo, sindical, político electoral. Va a durar eso las décadas de los fines de los 70 y todos los 80, y a partir de los 80, cuando los dirigentes y caudillos del indianismo catarismo van defeccionando, van siendo sobornados por ONGs, por partidos, una radicalización de una oleada de jóvenes indígenas aymaras, una gran oleada de cientos, si no miles, que se van radicalizando y que van a dar lugar a la constitución de una estructura política clandestina que va a ser el LGTK. En primer lugar, colocar al LGTK como eso, como culminación de una gran oleada de radicalización del movimiento indígena campesino, que recoge la experiencia de los años 70 y 80. De acuerdo, recoge eso, pero además como experiencia organizativa tiene una trayectoria muy larga antes de ser LGTK, ¿sí? Desde el año 84 que nosotros empezamos a trabajar en Bolivia. Trabajamos en dos líneas muy claras, ¿no? Por un lado en las minas y por otro lado, a partir de una cierta vinculación con los grupos que venían del MITCA, que se habían escindido del MITCA en términos electorales, se consolidan dos grandes bloques, que era lo que se llamó la Ofensiva Roja, ¿no? Entonces, la Ofensiva Roja era un grupo muy interesante, era un grupo de discusión política, era un grupo de propaganda política, y era un grupo que tenía presencia pública en eventos amplios a nivel sindical, a nivel de masas, ¿no? Y trabajaba muchísimo en difusión de ideas, ¿no? Entonces fueron varios años, 5 o 6 años de trabajo muy arduo, tanto en minas, aunque eso se erosiona después del 21060 por todo lo que es la relocalización y demás, y un trabajo como Ofensiva Roja de Ayllus Tupac cataristas y después Ayllus Rojos, ¿no? En términos de boletines, de libros, de textos, etcétera, que iban de alguna manera influyendo y produciendo pensamiento y resignificando experiencias que habían sido tenidas antes, ¿no? Entonces, un trabajo previo, te digo, de difusión y organizativo también muy amplio, previo al LGTK. Sí, pues yo ubicaría, vamos así, para un poco corregir lo que decías, el LGTK no fue ni básica ni fundamentalmente una organización militar. La parte armada, clandestina, fue un elemento, pero en medio de otra serie de actividades. Cuando uno se refiere al LGTK tiene que hablar de actividades de participación en los congresos públicos, abiertos, congresos campesinos, congresos mineros, congresos de la COP, elaboración de textos, de documentos, miles de folletos, decenas de libros. En esa época Raquel escribió 2 libros, Felipe escribió 2 libros. Bueno, ahí estamos con esta revisión de lo que es... son revelaciones bien interesantes porque pueden ser muy actuales en función de lo que significó el LGTK, que ha estado estigmatizado periodísticamente de entrada como un grupo terrorista, y ahí se terminó la historia, cuando aquí nos están contando del verdadero trabajo de base que ha ido más allá del tema de los fierros. Efectivamente, lo que pasa es que el ala, digamos, pensante del LGTK
estaba compuesto por muchos pensadores que ahora están en el gobierno. Es decir, ellos son los que publicaron libros, hacían panfletos y de alguna manera veníamos venir este pensamiento un tanto radical en aquellos tiempos, porque así lo exigía el momento, y posteriormente, desde mi punto de vista, ya consolidando lo que significa el gran levantamiento general, porque eso es lo que pretendía ser Álvaro. Ya estamos hablando ahí del año 2000 y todo lo que significaron cercos y demás. Pero vamos a seguir con la entrevista, por favor. ¿Cuándo surge la relación con Felipe Quispe Huanca? Muy temprano, en el año 84 mismo. Sí, el año 84 es. Muy temprano. Él provenía de la experiencia del MITCA, con un grupo de compañeros extraordinarios, compañeros. Sí, en la elección previa, sí, en los fines de los 70. Y es a partir de él que nosotros vamos a podernos acercar más a las comunidades, ¿no? Yo creo que va a ser un aprendizaje mutuo. Sí. Él se va a incorporar al trabajo obrero y minero que teníamos abierto nosotros desde los años 83. Y, por ejemplo, es un compañero que ha participado en la Marcha por la Vida con los mineros. Es un compañero que ha dado cursos en las minas, siglo XX, Catavi, Bolívar, Caracoles, cargando su video y sus folletos para dar con otros compañeros cursos de sindicalismo. Y cuando hay un debilitamiento del movimiento minero por el 21-060, él es más bien el que nos va a llevar a las comunidades. Con él vamos a comenzar a transitar por las comunidades que él las conocía muy bien. Tiene una capacidad oratoria extraordinaria, permanentemente seducía a las comunidades, y entonces nos va a enseñar a conocer, a caminar, a entender ¿no? Este mundo, el mundo indígena campesino aymara, y luego él también va a desplazarse con otros compañeros a otras zonas del país, ¿no? Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz. Caramba, qué interesante, el recorrido de Felipe Quispe. Efectivamente, lo que pasa es que Felipe Quispe siempre ha vinculado todo su pensamiento indigenista, indianista, en la constitución del Collasuyo. Es decir, incluso ahora podemos apreciar esa bifurcación, como llama el presidente, entre el pensamiento de Felipe Quispe y del propio vicepresidente. No están juntos. El vicepresidente apela a la democracia, es decir, de alguna manera es seducido por la democracia liberal, por eso que se presenta con Evo Morales a las elecciones en el 2005. Hay una especie de conversión sin fe, como dicen, porque García Linera era una especie de revolucionario, radical, que quería consolidar una visión indianista, pero el 2005 es seducido por Evo Morales. Bueno, o se utiliza la democracia como herramienta para llegar al poder también y colocar desde el poder ya el pensamiento, ruta más corta, digamos. Habrá que verlo. Sigamos. Es que lo veíamos más bien, lo veíamos más bien como una especie de preparación para un levantamiento general, ¿sí? O sea, sentíamos que no era posible que continuaran perviviendo esas estructuras de opresión colonial, esas formas de extracción de excedentes. ¿Qué tipo de levantamiento? Entonces, lo que nos imaginábamos de alguna manera era que a través de esta red de politización tan general en términos de difusión y demás y de organización que te hemos hablado, podíamos en algún momento tener un levantamiento general. ¿Sí? Un poco así. ¿Marchas, huelgas? No. Un levantamiento de las comunidades donde se tomara el territorio, digámoslo así, ¿no? Y se construyera, se desconociera el otro poder. Si tú para tomar el territorio hay que tener exacto, armas. Exacto. ¿no? Si tú quieres, nuestro modelo era Tupac Katari y Zaratevilca. Nunca habíamos imaginado, ni imaginamos un grupo de compañeros bien intencionados que van a organizar a la gente para arrastrarla detrás de un ejército. No. Nuestro modelo de acción política indígena era un levantamiento, una gran sublevación indígena de comunidades, hombres, mujeres, abuelos, niños, ¿no? Que asumen el control territorial, toman el poder local, extienden sus redes a nivel departamental, cercan la ciudad, toman el poder, apoyados con movimiento obrero, movimiento popular organizado, ¿no? Bueno, ahí está la receta, ¿no? Sí, ese era el pensamiento de poder romper con el Estado colonial. Es decir, ese Estado en el cual ha trabajado mucho Álvaro García Linera, ese Estado con una sola mirada, un Estado monocultural, monolingüe, entonces que marginaba a los indígenas, y entonces la forma de poder enfrentar
no en las urnas, al neoliberalismo, fue a través de un levantamiento general. Sigamos con la entrevista, por favor, porque hay muchísimo que comentar y me imagino que usted está también analizando, porque el documento es valiosísimo. Álvaro García Linera, 11 años antes, Álvaro García Linera hoy día, con todo lo que ha significado ya la acción de poder de estos 5, casi 6 años desde el Palacio de Gobierno. La vida se ve distinta en distintos lugares. ¿Habremos llegado a esta radicalidad que planteaba Álvaro o nos hemos quedado en un mix intermedio entre lo que era la democracia liberal formal y esta especie de sublevación e irrupción indígena? ¿Estaremos viviendo por ahí, para entender el momento, ese mix de medio, digamos, una de una y otra de otra? Sigamos con la entrevista. Con Sendero Luminoso, el MRTA, otros movimientos latinoamericanos insurgentes, ellos entraron a secuestrar para poder recuperar, según lo llaman algunos autores, dinero para poder fomentar estas actividades. Yo diferenciaría, eso hizo el MRTA y el Sendero no. Sendero Luminoso nunca hizo secuestros. Y nosotros también tuvimos la política de jamás secuestrar. En las acusaciones que nos hace el Ministerio Público, las decenas, de cientos de acusaciones, no está el secuestro porque nosotros consideramos y consideramos políticamente un error terrible. No puedes tú obtener ganancias en base al sufrimiento de una persona, en base a la reducción a la impotencia de un individuo. Si tú estás propugnando un levantamiento social, no puedes hacer uso de la prepotencia y la imposición sobre un individuo encadenado a la impotencia porque está reducido, porque está maniatado. Qué frase interesante, ¿eh? Sí, fíjate que es importante lo que menciona el vicepresidente actualmente, porque se diferencia de los terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso, que empleaban el secuestro para poder hacer recuperaciones. En el EGTK, según lo que afirma el vicepresidente, ellos propugnaban más bien crear conciencia indígena en la población para generar un levantamiento general que pueda tomar el poder. Sigamos. Sujetos sociales, las palabras no son neutras. El gobierno intentó acusarnos de terroristas, porque existe un estigma sobre el terrorista. La forma como ustedes se han dado a conocer, haciendo volar plantas eléctricas, oleoductos. De alguna manera fue esa la manera como quedó visto en los medios de comunicación, ¿no? Pero eso no fue la manera porque había una serie de actividades mucho más de base, mucho más importantes quizá, que no trascendían al nivel de lo público, ¿no? Y pongo los ejemplos. La movilización de los comunarios de Río Abajo contra el cólera, una acción de masas, sin dinamita, sin piedras, movilización de comunidades para presionar al gobierno, atención. La movilización y los bloqueos que hubo el año 90-91 contra la reforma educativa y que fue reprimida violentamente por los regimientos de Chua en la carretera hacia el lago. Son movimientos en los cuales el EGTK participó. La formación de los comités de autodefensa en el Chapare. Bueno, ahí está, entonces el EGTK también estaba en el Chapare y ahí quizá se dio el primer vínculo entre don Álvaro y don Evo. Quizá no, el EGTK tenía un radio de acción bastante amplio, sobre todo en el área andina, ¿no? Y bueno, posteriormente esa vinculación muy fuerte con Felipe Quispe, incluso en algún momento no era de mucho agrado de Evo Morales. Y en ese sentido es que poco a poco, cuando va, digamos, viendo las posibilidades de llegar al poder vía democracia, es que Álvaro García se plantea como el elemento nexo entre el indigenismo, si quieres, y la clase media, ¿no? A ver, para llegar allá al epílogo de este documento, que lo estoy disfrutando, espero que usted también, vamos adelante, por favor. De eso, o más bien, es el momento de fortalecerse más. Arrepentimiento nunca, porque los compañeros, Raquel y yo, siempre discutíamos, dialogábamos y todo lo que hacíamos. Siempre algo muy pensado, muy tratado, muy elaborado. Y
Nadie nos empujó a hacer lo que hicimos. Y viendo en perspectiva, uno dice, sí, uno no puede entender abril y septiembre sin toda la trayectoria previa del EGTK en los años 80 y 90. Especialmente el conjunto de reivindicaciones que nos movilizaron, ruptura del racismo estatal, emancipación del mundo indígena, ¿no? Fueron consignas, fueron orientaciones fundadoras de nosotros como militantes políticos, como activistas y como investigadores, y se mantienen a lo largo de nuestra vida hasta hoy. Bueno, ahora dista este discurso, bueno, distaba del discurso inicial cuando se fundó el MAS y PCP, porque la cláusula principal era tierra y territorio, no era tanto una misión inclusiva del mundo indígena. Efectivamente, tierra y territorio parte, digamos, del movimiento de Evo Morales, ¿no? Y el pensamiento intelectual de Álvaro García Linera hace de que se descubra esta Bolivia, es lo que ha llamado Felipe Quispe las dos Bolivias, ¿no? Esa Bolivia con un Estado que no aceptaba a los indígenas, que marginaba, y de alguna manera esto se va imponiendo. Pero de alguna forma también esto está empezando a decaer hoy en día, es decir, el pensamiento que sedujo a los bolivianos con esta emergencia muy fuerte indigenista empieza a decaer, ¿no? Es decir, cuando se cae la derecha, cuando se cae esa pugna que ha existido en el primer periodo del presidente Morales, ya no queda absolutamente nada de eso, porque la derecha, la oposición ya no existe. Así es. Entonces van emergiendo situaciones del propio MAS, es decir, gente que reacciona incluso a lo que está pasando. Bueno, y ya el discurso no alcanza, ¿no? Porque el discurso sin bienestar no sirve para nada. Es lo mismo como tarjeta de crédito sin fondos, digamos. Está bien, como teoría bárbaro, pero bueno, ahora el reclamo es mi aeropuerto y mi fuente de trabajo y mi carretera, porque así llamen esto mentalidad colonial. La gente quiere respuestas en el bolsillo y quiere respuestas en su barrio, en su ciudad y demás, y ahí es donde hay una ecuación que todavía no está sellando. Es bastante delicado, o sea, ha sido un proyecto a largo plazo. Ha tenido primeras dificultades con la visión tradicional conservadora de una clase, han tenido de establecer precisamente ese desgaste, si quieres, para poder transformar el Estado, es decir, transformar un Estado monocultural a un Estado plural. En eso están en este momento y es bastante difícil. Muchas veces la gente quiere inmediatamente las soluciones, pero parece que es muy difícil llevar lo que tú decías, la teoría, a la práctica. Sandro, yo agradezco el privilegio de haber utilizado tu biblioteca, sacando pedazos de una valiosísima entrevista, hasta no solo físicamente, sino intelectualmente todos cambiamos. El tiempo pasa y vamos cambiando. Sin embargo, estas ideas, qué interesante entenderlas y traerlas al presente, ¿no? Es como un viaje al futuro, pero anclándote en el pasado. Es muy interesante. Sí, efectivamente lo que tú decías no solamente ha cambiado la figura del vicepresidente, sino también de alguna manera ha ido cambiando su pensamiento, desde una visión, te decía, radical, indigenista, pasando por un juego democrático en el cual él ha sido elegido presidente, y posteriormente con visiones de poder desarrollar el país. Recordemos, él ha hablado muchas veces del capitalismo andino amazónico, que esa era una visión primaria del pensamiento de García Linera, en el cual ahora no se ha confiado, o no se confía, se lo ha desechado el capitalismo andino amazónico, en la cual era una especie de fomento a los indígenas para que se puedan desarrollar bajo el capitalismo. Y el otro elemento también que el vicepresidente de alguna manera ha comentado era la década de oro, es decir, una vez que se derrota a la derecha, una vez que se copa, digamos, se logra una hegemonía a través del MAS, se esperaba una década de oro, y prácticamente esto creo que le está dificultando mucho, porque tú lo has dicho, no hay inmediatas soluciones a las expectativas de la gente, ¿no? Sandro, agradezco una vez más esto.
Un documento que ustedes, obviamente quizá no lo tuvieron registrado, salió en televisión universitaria hace 11 años atrás, y aquí está su autor, el director justamente de todo eso. Millones de gracias. Aquí puedo decir que este documento únicamente muestre esa trayectoria, conocerlo al vicepresidente, ver que sus ideas no han cambiado en gran parte, y estamos precisamente en eso. Vamos a una pausa, Gaby, regresamos en pocos segundos.